Hola sexto, ¿cómo están? Les voy a contar qué vamos a hacer esta semana. Empezamos con ciencias sociales. Vamos a continuar trabajando con la segunda revolución industrial, específicamente los cambios en la organización del trabajo. Para empezar, les dejo el link para que vean un video para empezar a entender qué es la División Internacional del Trabajo. Luego en el ejercicio 2 les voy a pedir que lean el siguiente texto y que analicen el mapa que está a continuación para ampliar un poco la información acerca de la División Internacional del Trabajo. ¿Sí? Luego en el ejercicio 3 les voy a pedir que respondan algunas preguntas en relación a ese texto y al mapa. En la pregunta A les pido que me contesten ¿a qué se llamó en el siglo XIX División Internacional del Trabajo? La pregunta B, ¿qué funciones cumplieron los países industrializados y los no industrializados en el mercado mundial? En el punto C, y ahora sí con la ayuda del mapa, ¿en qué continentes estaban ubicados los países productores de materias primas? ¿En qué continentes estaban ubicados los países productores de bienes industriales? ¿Sí? Acá en el mapa tienen con distintos colores. ¿Sí? Lo que es verde tiene que ver con la exportación de materias primas y alimentos, ¿sí? Que están acá marcados en verde, que tienen también las flechitas indicando hacia dónde se exporta esa materia prima, esos alimentos. Y lo que está pintado de naranja tiene que ver con los países que exportan productos industriales, ¿sí? Entonces tenemos, ven por acá en Europa, una partecita de América del Norte, que ya van a ver de qué país se trata, y lo mismo, tienen las flechas indicando hacia dónde, hacia qué países exportan estos productos industriales. Bien, y en el punto D les pregunto por qué Estados Unidos no se unió a la División Internacional del Trabajo. ¿Sí? Esto también lo van a poder contestar en base a este texto muy cortito que les pido que lean. Y en el punto 4 les pido que lean este texto titulado El desarrollo desigual del mundo, para que a partir de la información de este texto puedan explicar con sus palabras la frase «La División Internacional del Trabajo provocó un desarrollo desigual de los países que se mantiene hasta el presente». Bueno, eso es todo por esta semana en Ciencias Sociales. Pasamos a Matemática. Continuamos trabajando con múltiplos y divisores. En el primer ejercicio dice que para encontrar un número de manera tal que al dividirlo por 7 el resto sea 0, Martina hizo lo siguiente. Fíjense, multiplicó al 7 por 12 y le dio 84. Entonces dijo que ese número que al dividirlo por 7 me da resto 0 va a ser 84. ¿Sí? Multiplicó al 7 por el 12 en este caso. La pregunta A dice, ¿será cierto entonces que si se hace 84 dividido 7, el resto es 0? A partir de este cálculo, ¿podemos estar seguros de que el resto va a ser 0? Bien, van a intentar responder antes de hacer la cuenta. En el punto B les pido que usando el método de Martina encuentren otro número que al dividirlo por 7, el resto sea 0. Puedo pensar, ¿por qué otro número distinto de 12 multiplicará el 7? ¿No? ¿7 por cuánto? ¿Y qué resultado me va a dar? Bien, en el punto 2, y a partir de la actividad anterior, les pido que completen estas 4 frases usando estos cartelitos, usando estas palabras. En el punto 3, tenemos una situación, ¿no? En donde dos amigos cuentan partiendo desde el 0. Malena dice los números que van de 3 en 3 y Mariano los que van de 5 en 5. Entonces, en la consigna A les pregunto, ¿cuáles son los primeros 5 números que menciona cada uno? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Malena, arrancamos desde el 0, ¿no? El primer número que va a decir va a ser 3, luego va a decir 6, ¿no? Y así seguimos hasta mencionar los primeros 5 números.
¿sí? Tanto los que dice Malena como los que dice Mariano. En el punto B les pregunto, ¿pueden decir los dos el número 315? ¿Va a llegar algún momento en que los dos digan ese número? ¿Y el 330? ¿Llegarán a decirlo los dos? Bueno, les pregunto por qué. En el punto C les voy a pedir que piensen ustedes ahora dos números de 3 cifras que pueden llegar a decir los dos. Tengan en cuenta que estamos hablando de números que van a ser divisibles por 3 y divisibles por 5 a la vez, ¿sí? El número que yo elija lo puedo dividir por 3 y obtengo resto 0, y también lo puedo dividir por 5 y obtengo resto 0, ¿sí? Quiere decir que esos números van a tener como divisores tanto al 5 como al 3. En el punto 4 les pido que escriban 4 múltiplos de 42, 4 múltiplos de 15 y 4 múltiplos de 9. Y les pregunto, ¿cómo hacen para encontrarlos? ¿Se acuerdan que trabajamos en el Zoom que para encontrar múltiplos de un número yo tengo que multiplicar a ese número por cualquier otro número natural? Y el producto, o sea, el resultado de esa multiplicación va a ser múltiplo de ese número del cual estoy buscando. Por ejemplo, el 42 yo lo puedo multiplicar por 2 y el resultado va a ser uno de los múltiplos de 42. Y en el ejercicio 5 tenemos otra situación para pensar. Sara dice que para buscar los divisores de un número, ella escribe desarmando el número en factores de diferentes maneras. Para 24 hace así, miren. Al 24 lo piensa como 8 por 3, ¿sí? Usa los factores 8 y 3 para formar al 24. Luego a este 8 lo piensa como 2 por 4 y vuelve a poner el por 3. Y después, fíjense que pone 2 por 2. Este 2 por 2 reemplaza al 4, ¿sí? Que también desarmó el 4 en 2 por 2. Y agrega el por 3, ¿sí? Fíjense que terminamos haciendo 2 por 2 por 2 por 3, que me da como resultado 24. Luego, otra forma en la que piensa el 24 es haciendo 12 por 2. También lo piensa como 6 por 2 por 2. Fíjense que al 12, en este caso, lo pensó como un 6 por 2. Y después, en la tercera forma de pensarlo, al 6 lo desarma en un 3 por 2. Por 2 por 2. Fíjense que también terminamos multiplicando 3 veces 2 y luego por 3. Al igual que en esta situación. Y después, en la última forma que pensó para desarmar al 24, puso 6 por 4 y luego al 6 lo pensó como 3 por 2 y al 4 lo pensó como 2 por 2. Esto es pensar en la propiedad asociativa que trabajamos antes del receso escolar. Distintas formas de escribir 24 usando multiplicaciones. Bien, a partir de estas tres maneras que Sara pensó para desarmar al 24 en factores, les voy a pedir que anoten todos los divisores de 24. Por ejemplo, mirando esta primera forma de desarmar al número, digo que 8 va a ser divisor de 24, ¿sí? Uno de los divisores de 24 es 8. También puedo decir que otro de los divisores de 24 va a ser el 6. Bien, y en el punto B les pregunto, ¿les parece que el método de Sara sirve para buscar divisores de otros números? Entonces les pido que apliquen el método de Sara y que escriban todos los divisores de 32. ¿Sí? Tienen que empezar a pensar cómo van a desarmar a este 32 en factores, así como hizo Sara, de distintas maneras, de las maneras que encuentren, para que luego puedan decir todos los divisores de 32. Y recuerden, como les dejo acá en el cuadrito, que todos los números son divisibles por 1 y por sí mismos. Entonces, en la lista de divisores de 24 van a poner al 1 y al 24 también. Y luego, bueno, el 8, como les dije, el 6, bueno, ¿qué otros datos usamos para sacar los divisores de 24 a partir de este desarmado del número en factores?
En el próximo encuentro Zoom vamos a trabajar a partir de estas actividades, vamos a repasar un poquito cómo buscar múltiplos, cómo buscar divisores de un número. Vamos a compartir las distintas formas que ustedes realizan para resolver estas actividades en caso de que las puedan resolver y no tengan dudas. Y en el caso de que las tengan y necesiten aclararlas, bueno, es importante que marquen en la hoja cuáles son esas cosas que necesitan preguntarme para poder resolverlas y compartirlas en el Zoom. ¿Sí? De todas maneras, me pueden mandar un mail, como les digo siempre, para resolver esa duda en el momento. ¿Sí? Bueno, eso es todo por esta semana. Espero que estén muy bien. Les mando un beso enorme y los quiero un montón.